Así que quiero compartir, esto lo enseñamos bastante en Teología del Reino, y obviamente es mucho más largo y queremos dar pinceladas, pero si quieres más profundidad y escudriñar más, te invitamos a la escuela de formación. Bienvenidos. Estamos cerrando un año, ¿verdad? Internship termina esta semana, el vespertino le queda un mes y la escuela de Ministerio del Reino online le queda como un mes y medio. Estamos cerrando el 2025, pero ya estamos proyectando 2026 e incluso 2027. Amén, iglesia. Y no es que tengamos por tardanza, no es el Señor. Vimos cada día su propio afán, pero visionamos. Pero quiero hablar esto, ¿no? Por lo que Dios desde el principio provocó y está haciendo, y nos sumamos a Él. Y somos bienaventurados y somos bendecidos por estar en el plan de Dios y caminar en el propósito y en el plan de Dios. Con objetivos también, con objetivos. Dentro de este mundo caído, de tanto dolor y todo. Pero que amamos, ¿no? Porque a pesar de que hay tanto dolor, tanta oscuridad, tanta dificultad, aún de igual manera amamos la tierra y no nos queremos morir, porque hay un sentido de vida, ¿no? Y ojalá para siempre. Entonces, pero en un mundo caído. Y la pregunta normal, constante, habitual, que en algún momento tal vez también la tuvimos, y que cuando estamos compartiendo con personas que no conocen a Jesús todavía, no conocen al Señor, no conocen el misterio y su reino, obviamente se hacen estas preguntas que pueden ser válidas, desde luego. Si Dios existe y Él es soberano y tan lleno de amor, ¿por qué deja y permite que haya guerra en el mundo? Que haya hambre, que los niños mueran de hambre. ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿O le han preguntado alguna vez? ¿Lo han confrontado con eso alguna vez? Sí, muchas veces. Y cuando está la oportunidad podemos hablarles de lo que hoy queremos hablar, vamos a insistir. Y esto yo creo que por lo menos en el año lo hemos hablado una o dos o tres veces, o constantemente está en razón de esto, porque en sí es la esencia de todo. Y esto nos da sentido, nos da propósito, fortalece nuestra identidad, nuestro gozo también, y nos da esperanza. Y en el principio, al principio, lo que era el Edén, el jardín del Edén, en la tierra, cuando Dios creó, ¿verdad?, los cielos y la tierra. En el principio, la tierra y el cielo, lo celestial, estuvieron unidos, ¿no? Estuvieron unidos. Uno lo llaman abismo, bueno, estuvieron unidos y conectaron el cielo con la tierra. Y en ese espacio, llamado el jardín del Edén, pudieron coexistir, ¿no? Tanto el hombre, nosotros como creación de Dios, a imagen y semejanza de Él, pudimos coexistir en ese espacio donde el cielo con la tierra se unieron, el jardín. Y también los seres celestiales, el Dios sobre todo, también podía venir y caminar y estar en unidad. Había una comunión en ese espacio glorioso. Seres espirituales, tal vez ángeles, querubines, serafines, celestiales, ¿verdad? Y ahí uno entra, vamos a decir, en la teología de esto, y tendríamos muchísimo para hablar del mundo espiritual allí. Pero en sí podían con el hombre caminar juntos. Ahí estaba Adán, Eva, caminando juntos con Dios y seres espirituales. Y uno que se había revelado en el trono de Dios, de acuerdo a Ezequiel 27, lo que habla también los profetas Isaías y Jeremías, se había revelado quien era un querubín protector en el trono de Dios y se había revelado en contra de Dios, un opositor, un ser celestial opositor, se revela, ¿verdad? Y también entra en este espacio. Ese ser opositor celestial, ser celestial opositor, llamado también Satán, ¿no? El opositor o el acusador. Y se revela
y viene a la creación de Dios, en este espacio donde el hombre con Dios y los seres celestiales puedan coexistir. Y conversa con el hombre. Aquí, de acuerdo a estudios o textos más antiguos, se entiende que esta serpiente no más probable no era un animal de la creación. Serafín, ¿no? Viene de un original también que habla de figuras, y tenían figuras de una serpiente, que para nosotros hoy es malo, pero entonces en los seres celestiales no. Entonces, porque llama la atención que Eva, primero y después Satán, estuvieran conversando con esta serpiente. En la Biblia no hay ningún otro texto que haga ver que había una comunicación entre el hombre con los animales. No muestra un código de comunicación. En la Biblia habla de una sola vez que un animal, me recuerdo hoy día, que un animal habló, ¿no? Que fue un burro, ¿se acuerdan? Que fue un burro que vio al ángel y le habló al profeta que iba sobre él, porque el profeta no estaba poniendo atención. ¿Se acuerdan? Pero no muestra la Escritura alguna posibilidad que el hombre conversara con el ser animal. Entonces, por eso esta serpiente en sí, más que un animal, este ser opositor celestial, rebelde, que vino también a seducir y a intentar confabular con el hombre para oponerse a Dios y provocar independencia, ¿no? Y tomar lo que Dios había creado para sí, ¿no? Dios le había dado al hombre autoridad. ¿Cuántos han leído el libro de Génesis? ¿No? Autoridad. Y le había dado también propósito y sentido aquí en la tierra, de cuidar la tierra, de cultivarla, de trabajarla. El trabajo no es una maldición. Luego del pecado, el trabajo se hizo y trajo carga y trajo pesar, ¿verdad? Pero antes había que cultivar la tierra y disfrutar de eso, cuidarla, sojuzgarla sobre los animales. El hombre, un gobierno aquí en la tierra. Y viene este ser celestial, Satán, el opositor, y confabula con el hombre. Intenta lo mismo, lo que él se había revelado en el trono de Dios, ahora en este espacio de la tierra, donde Dios y el hombre caminan y gobiernan, viene también a seducir y a tentar a lo mismo. Y conocemos el diálogo, ¿no? Y lo invita, le dice, con que Dios te ha dicho, ¿no? Y comienza a poner dudas. Dios no quiere que seas como Él. Y provocar independencia de Dios. Cuando el hombre cede a esto, ¿no? Y entra en esta rebeldía y en esta desobediencia, lo mismo, ocurren algunas cosas en las cuales quiero focalizarme en una más que todas, que tiene que ver con el hombre renuncia a la asignación de Dios y queda sujeto ahora ante este ser celestial opositor, Satán, príncipe de tinieblas. Y cuando el hombre cede esto, la tierra ahora, Dios dice, no puede el hombre ser eterno en esto. Se cierra este espacio donde coexisten, ¿no? La tierra y el cielo. Y Dios cierra ese espacio. Y la tierra ahora ya no tiene acceso al mundo espiritual, al trono de Dios. Y el hombre queda apartado, sujeto al príncipe de este mundo y a la oscuridad y a las tinieblas. ¿Me siguen? Espero que sí. Gracias. Si no, la escuela el próximo año. No. Ya están allí. Entonces el mundo ahora, el hombre, la creación, no teniendo más acceso a Dios. Wow. El árbol de la vida, que es Cristo, que es el soplo, ya no está. Por lo tanto, el hombre deja de ser
para siempre, vivir para siempre. Porque el eterno es el Señor. Él es el alfa y el omega. No tiene principio ni fin. Nosotros tenemos principio, creación. Pero en Cristo podemos ser para siempre. Amén, ¿no? Entonces, ya no más. Y la tierra queda entonces sujeta, esclava, llena de oscuridad, bajo príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, el opositor, el acusador de nuestras almas. Y comienza a traer y a provocarlo de su reino. Y a traer maldición y a traer oscuridad sobre los hijos de Dios que ahora quedan atados de Él, respondiendo ahora a un acuerdo con Satán, y esto nos hizo ser opositores de Dios, enemigos de Dios, y ya no más hijos de Dios. Separado el cielo con la tierra bajo oscuridad y tinieblas. La Biblia por lo menos habla de 3 rebeliones, ¿no? Esta es una. La segunda, la de Génesis 6, donde los hijos de Dios se juntan con las hijas de los hombres. Y la tercera rebelión, la de Génesis 11, en la Torre de Babel, donde hay dispersados y donde se forman las naciones, pero las naciones quedan sujetas bajo seres espirituales, rebeldes también, en contra de Dios que estaban, ¿no? Que se han rebelado en contra de Dios. Por eso las naciones hoy en el mundo están bajo y sujetos a seres espirituales rebeldes. Por eso todo lo que vemos detrás en el mundo espiritual finalmente es influencia de estos seres espirituales rebeldes, de oscuridad y de maldad. En los ojos naturales nosotros no vemos esto y construimos la sociedad que estamos construyendo desde lo natural, pero el Señor, aquí me adelanto, ¿verdad? Voy y vuelvo, al traernos y darnos vida, quita esto, nosotros nos resucita, nos hace ver, nos despierta, nos revive. Entonces ahora nosotros miramos con los lentes de Dios, la cosmovisión de Dios, ¿verdad? El cosmos, la visión de cómo vemos el cosmos. En lo natural vemos todo lo que estamos construyendo aquí. Pero cuando despertamos una vida en el Espíritu, que puede ser a través de Cristo, se revela esto y miramos ahora con los lentes de Dios, con los ojos de Dios, el mundo espiritual, que está sobre lo terrenal. Y vemos un mundo caído, destruido, donde hay guerra, donde hay pleito, donde hay hambre, donde hay muerte, donde hay enfermedades provocados por el príncipe de este mundo. ¿Me siguen? Y Él sigue gobernando. Hay textos que podríamos decir hoy día, pero donde habla del príncipe de este mundo que gobierna. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? Bueno, en que Dios está sobre esto y cosas que ocurrieron y que van a ocurrir siguen bajo el control de Dios, que no se van a salir. Pero dentro de este cosmos, dentro de este mundo, Satanás está aún gobernando, coleando. Pero como dijo Pablo, le queda poco tiempo. Amén. ¿Le trae esperanza? Le trae esperanza. Entonces, mundo bajo el poder de las tinieblas. No lo traje en la primera reunión, estaba acá y me acordé y le dije a Víctor que me ayudara. Me voy a traer. Gracias, Víctor. Me parecía al profesor Rosa, ¿no? Acá la botella ya. Gracias. El mundo. Porque en la mañana decía que era esto, entonces mejor esto. Bajo el gobierno de Satanás, en oscuridad. Mira, podríamos haberlo enchufado porque después con la luz se enciende, ¿no? Cristo. Oscuridad, tinieblas, maldad. Y lo celestial, fuera. Se cerró. Wow. Pero aquí hay algo glorioso, ¿no? ¿Cuántos han leído Génesis 3? 14 al 16 versículos. Hay una promesa
de que este mundo caído va a volver a tener luz. Que este mundo bajo las tinieblas, wow, va a volver a ser libre. Que el príncipe de este mundo, que hirió al hombre, lo muestra como una herida, una mordida en el talón, en su caminar, va a nacer uno, un Mesías, desde los cielos, que vendría a pisarle la cabeza al príncipe de este mundo y lo iba a destruir para siempre. Wow, ¿amén? Y el hombre comenzó a edificar todas las cosas bajo los seres espirituales rebeldes que dominan este mundo y lo tienen caído. Pero Dios le comenzó a levantar una genealogía. Desde Adán, uno de sus hijos Set, lo de Noé, pero llega un hombre, llega Abraham, ¿verdad? Llega Abraham, considerado como el padre de la fe. Y ahí viene una línea genealógica desde Abraham. Abraham tuvo varios hijos, pero uno de ellos, Isaac. Y de Isaac sigue la línea. Isaac también tuvo 2 hijos, pero uno de ellos se llamó Jacob. Jacob, sigue la línea, tuvo 12 hijos y una hija, ¿no? Y de los 12 hijos fueron constituyendo familias. Y las 12 familias se fueron constituyendo como tribus, y clanes, tribus. Y las 12 tribus finalmente constituyeron un pueblo. La profecía de Génesis 3 viene en los lomos de estos hombres. En esta línea, que iban a ser uno que iba a deshacer las obras de las tinieblas y destruir Satanás. Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo. Jacob, Dios le cambió el nombre. ¿Se acuerdan cuando él tuvo un encuentro ahí y le puso su nombre? Israel. Y de ahí nace el pueblo de Israel. Que ellos tenían que guardar y tenían que conservarse apartados. Dios los había apartado de todo otro gobierno de las tinieblas, porque a través de ellos iban a ser el Salvador del mundo, el Mesías. Y uno comienza a ver la historia y los profetas y todo. Tienen que guardarse porque tenía que nacer. Y vemos la batalla espiritual. Todas las guerras que vemos cuando lees el Antiguo Testamento en la Biblia, vas a encontrar múltiples batallas y guerra y oposición al crecimiento y al avance de lo que era el pueblo de Dios, Israel entonces. Pero en sí no solo por problemas territoriales, en sí en el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas, queriendo impedir que naciera el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Se acuerdan en Egipto? Por ejemplo, ¿no? La matanza de los niños. Y así sucesivamente. Todo impidiendo, queriendo impedir que naciera el Mesías, el que vendría a liberar y a rescatar este mundo, la tierra, y traer de nuevo, de vuelta, el gobierno de Dios, y que el hombre pudiera volver como en el principio. Y allí fue el Señor avanzando en la historia, el pueblo, y viene la descendencia, hasta que un día, wow, aleluya, hasta que un día el cumplimiento de esa promesa comienza a manifestarse. De una virgen, de una mujer, de una virgen, wow, concibe desde el Espíritu Santo a este hombre, el Mesías, el Salvador del mundo. Recuerden, esto bajo el gobierno de las tinieblas. Dios interviniendo en la historia para que naciera este Mesías. Y el Espíritu Santo viene sobre esta mujer. El Hijo de Dios deja su trono y se viene a ser como uno de nosotros. Como un hombre. Que nace esta mujer, concebido del Espíritu Santo. Por lo tanto, nace con semejanza de carne de hombre, dice, como el primer Adán, pero sin pecado. Porque
Desde el origen, todos los que nacen con la herencia del primer Adán, separado de Dios, enemigos de Dios, bajo condición de pecado. Necesitábamos que viniera alguien a rescatarnos, a liberarnos. De ahí nace este hombre llamado Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado. Amén. Y cuando nace el Señor, aquí comienza algo glorioso, aún más. Cuando nace Jesús, Él comienza a crecer y comienza a vencer. Lo que no pudo vencer el primer Adán, Él lo comienza a vencer. Wow. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero no cedió. No cedió al pecado. Y cuando ya llega el momento que su ministerio, el ministerio de traer el reino de Dios de vuelta, el ministerio de romper con la obra de las tinieblas, cuando llegó la hora que Él comenzara a hacer esto, a sus 33 años, el Espíritu Santo vino sobre Él, lo unge, lo bendice, lo llena, y Él comienza su ministerio de irrupción del reino de los cielos aquí en la tierra y comenzar a rescatar y a recuperar lo que se perdió en el origen. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos creen esto? Y esto es lo que comienza a hacer el Señor. Y por eso comienza a decir y a proclamar y a decir: el reino de los cielos ha llegado de vuelta. Una vez más se comienza a unir lo celestial aquí en la tierra. Wow. El reino de los cielos está entre nosotros. No completo, dice, ya va a venir completo. Pero mientras tanto ya está viniendo. Está viniendo. Y el Señor comienza a hacer lo glorioso que ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos creído en Él, lo que le hemos recibido como Señor y Salvador, ¿no? Él comenzó a rescatar las almas, las personas. Comenzó a llamar a uno, comenzó a llamar a otro. Las enfermedades que no viene de Él, ¿verdad? Sino que comenzaron a ocurrir cuando entró el pecado y la muerte. El Señor comenzó a sanar, ¿verdad? Dice que los endemoniados, los que están bajo opresión, los traían al Señor y el reino de luz, su reino comenzó a irrumpir y a traer libertad. Wow. ¿Cuántos lo han leído en los evangelios, no? Qué glorioso es poder leer. Lean los evangelios, lo que hizo Jesús. Entonces Él viene y trae su reino y comienza a traer libertad al cautivo, al oprimido. El mundo que estaba en tinieblas, dice Juan, vio gran luz. El mundo que estaba en oscuridad vio gran luz, la luz de esperanza. La luz de esperanza. Si apagáramos todo acá y cerráramos la puerta y anduviéramos en oscuridad y dije, esta es nuestra vida, ¿cómo andaríamos? Pero de repente comienza a abrirse un espacio, una ventana, para poder volver a la luz o allá afuera a la libertad. Eso fue lo que trajo Jesús, iglesia. Para entender esto, bueno, esto es lo que trajo el Señor. Por eso Él dice ahora, cuando Él viene, y de ahí quiero ir a la cruz, pero cuando Él viene, Él dice, ahora yo soy la puerta para salir del gobierno del príncipe de este mundo, no de la tierra, del príncipe de este mundo, que ha traído su dominio a través de sus culturas, a través de su influencia, muerte, pesar. Jesús dice, ahora vengo a recuperar esto. Por eso
La Escritura dice que el Señor vino a recuperar lo que se perdió y vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y entra el Señor y trae luz y comienza a traer luz. Ahora dice, ¿cuántos quieren salir del reino de las tinieblas y quieren volver a tener paz con Dios? ¿Cuántos quieren salir del reino de las tinieblas y quieren tener ahora una reconciliación con el Padre y caminar de nuevo con Él? ¿Y cómo lo hacemos? Jesús dijo, yo soy la puerta. Comenzó en este mundo lleno de oscuridad y a traer luz y decir, yo soy la puerta. ¿Cuántos quieren salir del reino de las tinieblas y vivir en el reino de los cielos? ¿Cómo lo hacemos? El que entra por mí, ¿cómo voy a entrar por ti? Creer y recibirlo. Juan dice, todo el que cree y le recibe es constituido, es llamado, es entrado al reino y hecho hijo de Dios. Amén. Entonces, hay que nacer de nuevo, hay que morir, renunciar al reino de las tinieblas para entrar al reino de Dios. Y ahora, los que entramos a través de Él, estamos en su reino, en esta tierra, gobernada por el príncipe de este mundo, pero ahora nuestro ser ha sido regenerado, transformado, liberado para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí bien, ¿no? Pero nuestra carne aún está caída, aún corrompida, dice el apóstol Pablo. Dejamos eso ahí. El Misael transformado interiormente, tu vida transformada interiormente para los que están en Cristo y libre. Amén, ¿o no? Pero nuestra carne aún está sujeta a este mundo corrupto. Por eso sufrimos enfermedades, dolencias y todo lo que siente. Pero un día también hay una promesa para que esta carne va a ser transformada, va a ser glorificada. 1 Corintios 15 habla, ¿no? Dice que esta carne así de esta forma no puede heredar el reino de Dios. Pablo dice que tiene que ser transformada en un cuerpo celestial. ¿Cuántos me siguen? Nuestro ser, nuestro hombre interior, la mujer interior, si estás en Cristo, ya has sido libre de esto. La carne aún está, por eso percibe todo lo que está en este mundo. Pero nuestros cuerpos va a llegar un día que también van a ser transformados. Amén. Para poder heredar plenamente el reino de Dios. Porque Jesús viene y trae su reino. Pero para estar en ese reino, primero nacer de nuevo y segundo, una carne transformada. Y esta es la promesa y la esperanza que tenemos, o que quienes murieron en Cristo, murieron con esta esperanza. Los que han muerto y recibieron en su tiempo a Jesús como Señor y Salvador, dice que un día se levantarán, resucitarán con un cuerpo incorruptible. ¿Cuántos lo creen? Esa es la gloria. Pero nosotros, dice Pablo, si aún todavía, mientras Cristo viene por segunda vez, estamos vivos, también seremos transformados. Nuestra carne también debe ser transformada para heredar plenamente el reino de Dios cuando venga por completo. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos creen esto? Es la esencia del Evangelio. Es el mensaje. Mientras esto ocurre, hay una confrontación de reinos. Mi hombre interior, mi ser interior, gobernado por el reino de Jesús, porque ahora soy hijo de Dios, gobernado por Él, mi mente gobernada por Él. Los hijos de Dios debíamos vivir de esta manera. Todo tu ser, mente, gobernada por Él. Y de ahí también debiéramos gobernar nuestra carne. Pero como la carne aún no ha sido regenerada, transformada, sigues teniendo la influencia de este mundo caído. Y estamos en conflictos. ¿Cuántos están en conflicto? De reinos. Y la vivimos, todos la vivimos de esa manera.
todos los días. ¿Sí? Pero la buena noticia sigue estando allí. Hemos nacido de nuevo. Por eso la importancia de ser lleno del Espíritu. Por eso la importancia de entender esta palabra y caminar en él. Y entender qué pasó en el principio y por qué vino Jesús. Ya que vino Jesús. En la primera venida vino y a cumplir esta primera promesa. Que el Mesías vendría para poder pisar la cabeza a Satanás, el opositor. Y el Señor ya comenzó esto allí cuando murió por nosotros, murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. Amén, ¿sí? Él ya lo comenzó. Él vino, un hombre sin culpa, sin pecado. El Hijo de Dios que vino comenzó a cargar nuestros pecados. Todos los que venimos a Él, se los ponemos a Él. Él los recibe. Y comenzó a cargar los pecados del mundo. Dice la Escritura. No son mis palabras, la Biblia lo dice. Y cargó el pecado de todos nosotros. Y murió por nosotros. Él desciende y muere. Él experimenta la muerte. Confiando que el Padre y el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo lo levantaría. Y el Señor lo hizo. Amén. Y resucitó. Jesús vive. Murió cargando nuestros pecados, pero resucitó y hoy vive. Y esto nos da fundamentos en nuestra fe. Y esto nos hace vivir en gloria hoy día. Porque Él venció, le pisó la cabeza y le dio sentencia. Por eso le dijo, consumado es. Satanás y todo ya conoce su fin. Ya lo está viviendo. En el Cairo, en el tiempo de Dios, Dios ya lo ve, ya está listo. Vencido. Y le espera el juicio que Él tiene con todos los que aún estén sujetos bajo el yugo de su esclavitud. El lago de fuego y azufre que no fue creado para los hombres, sino para Él. Y Él quiere arrastrar. Fue creado para Satanás, destruirlo. Y finalmente la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. No habrá nunca más muerte cuando Jesús venga, y venza al postrer enemigo. Wow. Por eso esperamos con esperanza la venida del Señor. Pero mientras Él viene, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer? Hemos recibido el reino de Dios. Cristo en nosotros, Cristo en ti, Cristo en mí. Wow, no sé si pero la gloria que tenemos. Deberíamos tenido cadenas aquí o algo más, ¿no? Porque cuando comenzamos ahora a ser libres, se comienzan a romper nuestras cadenas. Y mientras más entendemos, mientras más evangelizamos, mientras más llevamos a personas a Cristo, las cadenas comienzan a romperse y a caerse. Y esto que estaba en oscuridad comienza a tener luz. ¿Sí? Todos nosotros, sin excepción, todos nosotros un día estuvimos bajo el poder de las tinieblas. Todos. No, pero yo nací hijo de pastor. No.
Yo nací, yo nací cuarta generación de... No. Todos un día estuvimos. Pero aleluya, vino el Señor a través del mensaje de alguien. De alguna forma el mensaje llegó a nosotros. Y hoy Cristo nos ha rescatado. Abrimos nuestros corazones, el Espíritu Santo trajo algo y hemos sido transformados. Y ahora somos parte del reino de luz. Amén. Así que, iglesia, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? El reino de Dios que está en ti. Jesús, el Espíritu Santo, ¿gobierna tu vida? Si está el gobierno de Dios, entonces hay luz en ti. Y si hay luz en ti es porque el Espíritu de Dios está en ti. Y si el Espíritu de Dios está en ti, el poder y la autoridad del Señor está sobre ti y está en ti. Y así debe vivir y caminar la iglesia. Y eso es lo que somos y eso es lo que tenemos. Amén. Satanás no quiere soltar esto. Él sabe que, vamos a insistir, que le queda poco tiempo. Él sabe su final, Él lo conoce, está sentenciado, consumado es. No tiene oportunidad. Pena de muerte eterna para él. Y la tierra volverá, lo celestial, a conectar y a caminar una vez más como en el principio. Cuando lee Génesis, el tiempo del jardín del Edén, ve el árbol de la vida, que después se cierra, ¿no? No hay más acceso. Pero cuando leemos Apocalipsis, vuelve a aparecer el árbol de vida en medio, para que podamos vivir para siempre juntamente con Él. Hoy estamos en estas luchas, hoy estamos en estas batallas, esta confrontación. Pero iglesia, el poder de Dios está en nosotros. Y por eso Pablo escribe, dice, y en Él entonces somos más que vencedores. Podemos vencer y debemos vencer. Por eso dice que todo lo podemos en Cristo. Podemos vencer. El texto apunta a esto. No solo que puedo alcanzar mis metas terrenales, también hay bendición allí. Pero todo lo puedo en Cristo es que puedo vencer. Porque Cristo está en mí. Porque su reino comenzó a venir. Ya está entre nosotros. Y queremos que la tierra sea completamente libre del poder de las tinieblas. Cuando venga el Señor, vuelva el Señor, esto va a ocurrir. Pero mientras Él no regresa, dice que Él tarda su venida, porque hay muchos más, que deben conocerle y deben venir a su reino antes que Él regrese. Porque si no están en Él, conocemos su fin. Por eso, iglesia, es tan importante y necesario y urgente que prediquemos el Evangelio. Iglesia, y el poder y la vida de Cristo está en ti para poder hacerlo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si estamos en Cristo,
tenemos la vida. Si no estamos en Jesús, no tenemos vida. Si estás en Cristo, entonces tienes la vida. Y si tienes la vida, wow, el reino de Dios está en ti. Gobierna tu vida, gobierna tu corazón, gobierna tu mente. Déjalo. Y ahora debemos llevarlo. Debemos llevarlo. Destruir las obras de las tinieblas. Amén. Cuando oras por los enfermos, estás destruyendo la obra de las tinieblas. Cuando estás amando, evangelizando a alguien, sacándolo de las cárceles de la mente, de la oscuridad, estás trayendo luz, estás trayendo vida, estás trayendo libertad al reino, trayéndolo al reino de Dios. Por eso tanta opresión de las tinieblas contra lo que Dios creó a su imagen y semejanza. Por eso tanta seducción a que no tengamos comunión, intimidad con Él. Y trayendo confrontación, oposición. Todo lo que estamos viendo es porque el hombre se puso más malo por sí mismo. El poder de las tinieblas influenciando en la mente, trayendo oscuridad. Todo el espíritu de muerte a través del suicidio, a través de los homicidios, los parricidios, todo obra del poder de las tinieblas. Todas las injusticias sociales y todo obra del poder de las tinieblas en el corazón y la mente de los hombres que no tienen a Cristo. La iglesia debiéramos vivir distinto porque estamos bajo el gobierno ahora de Jesús. Y ahora hay luz y podemos ver esto y debemos ver esto. Así que si alguien está bajo oposición y confrontación, muerte, mentira, Cristo entre nosotros está para romper toda obra y traer libertad y traer luz. Y esto me trae esperanza. Familia. Cuando inauguramos la iglesia hace casi ya 15 años, que fue un 25 de noviembre de 2010, la palabra que se predicó, que predicamos ese día, donde dijimos, este es el mensaje, el texto que Dios nos dio, esta es la misión, esta es la visión de la iglesia, esto es lo que tenemos que hacer. Lucas 4, 18 y 19, las palabras de Jesús que están sobre la iglesia. El Espíritu de Dios está sobre mí y nos ha ungido para dar buenas nuevas, anunciar la buena noticia del evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser gobernados por el reino de las tinieblas? Antes estuvimos gobernados. Hoy, bajo el gobierno de Jesús, y esto es la iglesia, bajo el gobierno de Cristo, esto es la iglesia, no es la institución, no es el edificio, es los hijos de Dios que conformamos el pueblo de Dios hoy. Aleluya, amén. Y esto es ser iglesia. El llamado es a ser hijos de Dios, para vivir ahora bajo su gobierno, su reino, en un mundo caído, pero gobernado por Él y con esperanza. Cuando Él vuelva, disfrutaremos para siempre la plenitud en Él y con Él. Esto es el evangelio. Esto es el evangelio. Por eso el Señor nos llamó rápidamente. Y Él dijo, ahora yo me voy. Él trajo su reino, comenzó ya y murió por nosotros, resucitó. Estuvo 40 días resucitado, siguiendo predicando el evangelio del reino. Y le dijo a sus discípulos, ahora yo me voy. Ya hice la parte desde aquí. El Padre le dio un trono y un dominio sobre todo principado, potestad y autoridad, y un nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo el Señor, el de Jesús. Y lo dejaré a ustedes, pero no los dejaré huérfanos. No estarán solos. Vendrá el otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que estará con ustedes y en ustedes. Él recordará todas estas cosas
Y cuando venga sobre ustedes, recibirán poder. Recibirán poder sobre el poder de las tinieblas, sobre toda oscuridad, sobre la obra de Satanás. Recibirán poder del reino de los cielos para caminar en este mundo y destruir toda fortaleza, destruir todo lo que el enemigo ha traído, y recibirán poder porque el Espíritu Santo vendrá sobre sus vidas. Wow. Y esta es la iglesia, un conjunto de hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para deshacer las obras de Satanás. Y mayores cosas que yo, dijo Jesús, ustedes harán, ustedes harán, ustedes harán, ustedes harán. ¿Están pasando? ¿Están ocurriendo? Es una confrontación de reino. Pero Dios nos está invitando, iglesia, a despertar a esto. A enfocar cuál es nuestro enemigo. A el propósito de vida. Cuando a Pablo, Saulo de Tarso, se le revela esto, ¿no? Un hombre que se había preparado para poder estar en el estatus religioso y político en Israel, ¿no? Y llegar ahí a las cúpulas políticas de gobierno y codearse con Roma. Se había preparado en todo esto. Pero cuando va persiguiendo a la primera iglesia, a la iglesia que inició, lo va persiguiendo por tratarlos de hereje, por no conocer a Jesús. En el camino, ¿verdad?, se le aparece Jesús, el resucitado. Cae al piso y queda ciego. Tiene que entrar a la ciudad. Allí está, y Dios habla a un hombre, un sacerdote, un profeta, que vaya y ore por Saulo. Dice, cuando estaba orando por él, de sus ojos cayeron como escamas. ¿Y qué es lo que hace? A él se le revela ahora el reino de Dios, las cosas celestiales. Y entender que todo lo que él buscaba en lo terrenal no tiene valor. Todo va a pasar, todo va a perecer. Por eso él dice, lo que antes para mí era ganancia, lo que antes a mí era lo importante, ahora lo tengo por basura. Porque cambió su mirada natural a una mirada espiritual y entendida. Por eso dice que el Señor escondió. Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque escondiste estas verdades de los sabios y entendidos de este mundo y se lo ha revelado a estos pequeños. Nos ha revelado la gloria de Dios para ver estas cosas. Y nos peleamos y nos cansamos en edificar en lo que va a perecer. Un día el Señor vendrá y todo será transformado como en el principio. No habrá más muerte, no habrá más enfermedades, no habrá más dolores, no habrá más hambre, no más pestes, no habrá más maldad. ¿Cuántos lo creen? Y esta es la palabra y esta es la esperanza que tenemos, iglesia. ¿Por qué estamos abatidos entonces? Tiempo de levantarnos. Y su reino se está moviendo. Y vamos a ver su gloria. El Señor puede venir con su reino y sanar y transformar y hacer nuevas todas las cosas. Señor, trae revelación de esto. Trae más revelación, Jesús. Trae más revelación, Señor.
Trae más revelación. Venga a tu reino, Señor. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Tanta mentira, tanta corrupción, tanta oscuridad. Ven, Señor. No nos callemos. Despertemos, iglesia, la vida del Espíritu. Cantábamos, Santo Amor, ven sobre mí. Y Dios lo hace. Y nos confrontamos a este mundo caído y nos hiere y nos golpea. Pero venimos al reino del Señor porque estamos en Él y Él vuelve a sanarnos, a restaurarnos. Pablo nos aconseja, no vuelvas a estar otra vez en esclavitud. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando salgamos de acá? Hoy día. Viene una ola de mucha salvación, de mucha gracia de Dios sobreabundando. A causa de la iglesia, despierta. Pues no permita que el reino de las tinieblas entre a tu casa. No permitamos que el reino de las tinieblas entre en nuestros hogares. Que no gobierne nuestras vidas con mentiras. Entra sutilmente seduciendo. Cuidado, familia, cuidado, iglesia. Atentos, seamos llenos del Espíritu. Amén. Vas a ver la gloria del Señor. Cuidado con la cultura y la influencia de este mundo. Por último, por eso Pablo escribe una carta a la iglesia en Roma y le dice, no se conformen, no se adapten a la cultura. Cuando habla de este mundo, habla del reino de las tinieblas, que va como cambiando culturas, pero finalmente para seducción, atar. ¿A qué vino él? El Señor lo revela. ¿A qué vino Satanás? El opositor, a matar, robar y destruir. Fuera de Cristo, esto va a pasar. Señor, por eso necesitamos presencia y llenura del Espíritu Santo. ¿Nos quedaremos pasivos? ¿O despertaremos a la vida del Espíritu? Y Dios está llenando. Gracias, Señor, con lo que estás haciendo. Por eso Pablo, vamos a citar el texto, no se adapten a la cultura de este mundo caído. Cuidado. Recuerden que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. El Señor nos advirtió. Pues tenemos que conocer su voluntad, el carácter de Dios, la vida de Dios en nosotros. Y es para todos. Puede ser un participante activo del reino. Del reino. Amén. Trae tu reino, Señor. Por eso, iglesia, comienza a orar por los enfermos.
Es más, Jesús dijo, sanen a los enfermos. Liberen al cautivo. No, Señor, oro para que tú lo hagas. Si estás en Cristo, fluirá el poder de Dios a través de tu vida para traer el milagro. Amén. Trae vida, Señor. Trae vida a Dios. Señor, abre nuestro entendimiento. ¿A cuánto se le revela más el reino de Dios? El reino. El reino, iglesia. Si no es religión. Dios no nos invita a ser evangélicos. Nos invita a ser hijos e hijas. Y ser parte de su reino. ¿Quién no está en el reino de Dios? Es una mañana, una oportunidad gloriosa para salir de ahí. Si estás acá, tal vez el Señor te ha amado tanto que te ha llamado. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su amor por ti. Una cosa es estar batallando, que damos batalla espiritual. Otra cosa es estar bajo el dominio de. Si hay alguien que está bajo el dominio de las tinieblas, puede sonarte fuerte, ¿no? Pero todos nosotros tuvimos un día así. Hasta que recibimos a Jesús, creímos en Él y lo recibimos como Señor y Salvador. ¡Ja! Y Él nos liberó, nos libertó. Wow. Así que 2 llamados. 1, si hay alguien que nunca ha salido del reino de las tinieblas, a lo mejor ha experimentado algo de Dios, pero no el gobierno de Dios en tu vida, es llamado del Señor. ¿Cómo lo puedo hacer? Jesús te llama. Créele y recíbelo. Como Salvador, que murió por ti, te rescata, pero como Señor también. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús y salir de ese reino, traer al reino de Dios, va a ser el mejor día de tu vida. Todo es perdonado y Dios hace nuevas todas las cosas de aquí en adelante. No sé si hay alguien que quiera recibir al Señor. Puedes levantar tu mano y te vamos a acompañar en esto. Vamos a orar por ti y la bendición de Dios vendrá sobre tu vida.